Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con la fórmula de Herón. Lo primero que vamos a mencionar es sobre la utilidad que tiene la utilización de la fórmula de Herón. Tenemos acá una figura, donde tenemos un triángulo y tenemos las medidas del lado, mide 7, mide 9 y mide 10. Entonces, esta fórmula de Herón nos permite calcular el área de un triángulo cuando se poseen la medida de sus tres lados. Eso es lo que nos permite la fórmula de Herón. Ahora bien, ¿cuál es el teorema de la fórmula de Herón? Bueno, tenemos un triángulo cuyas medidas ahora van a ser A, B y C, es decir, conocemos las medidas de los lados. Entonces, si A, B y C son las medidas de los lados del triángulo, entonces tenemos que S va a ser igual a la suma de A más B más C dividido entre 2. Y a este S le vamos a llamar el semiperímetro del triángulo. Recordemos que el perímetro de una figura es la suma de los lados que conforman esta figura. En este caso, el perímetro del triángulo sería la suma de los tres lados. El semiperímetro sería la suma de esos tres lados, pero dividido entre 2. Entonces, si A es el área de dicho triángulo, la fórmula de Herón que me permite calcular el área de este triángulo está dada por el raíz cuadrada del semiperímetro, que es esta S que tenemos por acá, multiplicado por el semiperímetro menos la medida del primer lado, por el semiperímetro menos la medida del segundo lado, por el semiperímetro menos la medida del tercer lado. Y así podemos encontrar entonces el área de un triángulo conociendo solamente los lados, la medida de los lados, utilizando la fórmula de Herón. Ahora veamos un ejemplo. Nuestro ejemplo dice, suponga que una huerta escolar posee forma triangular y sus medidas en metros son las siguientes, y las tenemos acá. Tenemos que la medida de un lado es 7, la otra medida es 9 y la última medida es el 10. Determine el área de dicha huerta, entonces tenemos que calcular el área de esta huerta. Entonces, para resolver este problema, nuevamente traemos nuestro ejercicio, porque aquí tenemos la información de la medida de los lados. Luego, tenemos que calcular el semiperímetro. Entonces, el semiperímetro era la suma de los lados, que era 7, 9 y 10, y eso me va a dar 26. Pero lo dividimos entre 2, eso me va a dar 13. Y ahí tengo S, y recordemos que ese significaba el semiperímetro. Ya con esa información, seguimos que el área va a ser, y aquí tenemos la fórmula, S por S menos A por S menos B por S menos C. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos que es 13 por 13 menos 7, que es la medida de este lado, por 13 menos 10, que es la medida de este lado, y por 13 menos 9, que es la medida de este lado. Acá no importa el orden, sí lo que importa es hacerle la resta al semiperímetro de cada uno de los tres lados diferentes del triángulo. Hacemos los cálculos y eso me va a dar 13 por 6 por 3 por 4. Hacemos la multiplicación dentro de la raíz y eso me va a dar 936. Y eso hay que calcular la raíz cuadrada. A la hora de hacer el cálculo, el resultado aproximado es de 30.59 metros cuadrados. Recordemos que el área era en metros, la medida de los lados era en metros. A la hora de calcular el área, lo vamos a dar en metros cuadrados. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.